Bienvenidos, estimados amigos. Muchas gracias por estar otro miércoles con nosotros. Como de costumbre, aquí habla Luis Ismoes, responsable de la gestión de conocimiento de la empresa ITIL. Y este miércoles estaremos presentando a Luis Caldera, que tiene una particularidad. Cuenta con un conocimiento y experiencias poco conocidas y posiblemente no muy conocidas en América Latina, no muy frecuentes, no muy comunes, y tiene que ver con las simulaciones. Y vamos a ver entonces cómo las simulaciones, a través de unos juegos que Luis nos va a explicar, pueden acelerar lo que sería el cambio cultural de las empresas. Sin más, les dejo entonces con Luis Caldera. Adelante, Luis. Listo, buenas noches a todos. Muchas gracias por su tiempo y estar acá compartiendo con nosotros. Vamos a hablar entonces, como les decía Luis, de las simulaciones y cómo las simulaciones nos pueden ayudar en la transformación cultural, acelerar la transformación cultural. Mi nombre es Luis Caldera, yo tengo más de 25 años de experiencia en temas de gestión de TI, soy certificado DevOps, ITIL, ISO 27000, etcétera, varias certificaciones. Además de eso, soy instructor en ITSM, en DevOps y facilitador acreditado para varias simulaciones, entre ellas MarsLander y The Phoenix Project, que son las simulaciones que vamos a estar hablando hoy en la tarde. Bien, para la presentación vamos a utilizar la estructura. La simulación de la presentación está basada en el círculo de oro de Simon Sinek. Vamos a abordarla desde la perspectiva del por qué. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer la aceleración de la transformación cultural? ¿Cómo lo hacemos y con qué lo vamos a lograr? ¿No? Entonces, iniciemos hablando un poquitico de la transformación digital, ¿no? Que muchos de ustedes, entiendo, ya han participado en esta serie de webinars, ya deben estar muy familiarizados con el concepto de la transformación digital, pero vale la pena recordar que la transformación digital implica que las organizaciones cambien sus procesos de negocio, modelos de negocio, el dominio de su negocio y la cultura de la organización, todo eso basado en tecnología. Y digamos, y hay empresas pues que ya han avanzado mucho en los temas de transformación digital, otras que están apenas comenzando, y hay unas empresas que todavía no arrancan con la transformación digital, ¿no? Varias razones dan para ellos. Bueno, hay eh, reportes de que fallan las iniciativas de transformación digital, otros dicen que para qué, otros dicen que es lo mismo que el .com, etcétera, etcétera. La situación es que en el momento hay en todo el espectro, digamos, de adopción de transformación digital, hay montones de empresas, ¿no?, distribuidas en todo ese espectro. Lo que sucede es que en estos momentos nos llegó este amigo que se llama el COVID-19 y está obligando a que muchas empresas que ni siquiera estaban pensando en transformación digital tengan que comenzar de emergencia a hacer algún tipo de iniciativa que esté asociada con la transformación digital. Entonces, en este momento prácticamente no hay empresa, ¿no?, que no se vea afectada con COVID y que no tenga que tomar algún tipo de decisión digamos, de digitalización, ¿no? Entonces, y de hecho por ahí entre tantas cosas que llegaban por WhatsApp, llegaron dos interesantes. Una que decía a que nunca pusieron en su SWOT, ¿no?, en la parte de amenazas, que había haber pandemia. Y el otro que decía que el gran acelerador de la transformación digital, pues no era ni la tecnología ni el mercado, sino COVID, ¿no? Entonces, dicho esto, entonces tenemos que mirar cómo enfocamos entonces la transformación digital. La vamos a enfocar como una reacción al COVID-19 y simplemente mantenernos vigentes y verlo desde una perspectiva táctica, o sea, para la supervivencia, o lo podemos ver como una excusa para aplicar transformación digital como un camino hacia lograr una transformación exponencial y ser disruptivos, y más bien tomar todo esto desde una perspectiva estratégica con miras a obtener un mayor crecimiento de la empresa. Tenemos que tomar en cuenta que cualquiera de los dos caminos, pues cada uno tiene unos pilares específicos o tiene algunas cosas sobre las que se soporta. La transformación digital, por ejemplo, se soporta en una cultura digital, se soporta en el paradigma del supercliente, que viene siendo aquel cliente que está
mucho más, digamos, bien preparado para interactuar a través de medios digitales, implica innovar en el modelo de negocio, apalancarse en la analítica y en los datos y en mucha innovación. Y en el caso de la transformación exponencial, entonces nos apalancamos en la velocidad del cambio, en transformar personas, en aplicar metodologías ágiles y utilizar tecnologías exponenciales. No importa cuál sea, digamos, el enfoque, algo que es común en ambos casos es digamos, el apalancamiento en la cultura. Y estos son los elementos, digamos, sobre los que vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando de cómo es de importante la cultura en este tipo de transformaciones y cómo podemos entonces sacar provecho. Entonces, quería compartir con ustedes algunos temas para darle mayor relevancia a la razón por la cual la cultura es tan importante en las transformaciones. Si miren lo que está en rojo, pues son algunos reportes de organizaciones que han fallado. Se habla hasta de un 95% de esfuerzos de transformación digital que van a fallar y el factor común es la cultura. En el de más abajo que vemos ahí colaboración en azul es porque se ha conseguido que la colaboración es un elemento que si está presente va a apuntar al éxito de la transformación, pero si no está presente puede apuntar a llevar al fracaso la transformación. Mientras que del lado derecho vemos en verde que la cultura, en las empresas que han logrado trabajar la cultura de la manera adecuada tienen mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, en este estudio de McKinsey hablan de que para incrementar las probabilidades de éxito de una transformación, por ejemplo, hay que construir capacidades en los equipos, hay que empoderar a las personas, hay que comunicar con más frecuencia. Y el Boston Consulting Group en un estudio que hicieron, que se llama It's Not a Digital Transformation Without a Digital Culture, descubrieron que cerca del 80% de las empresas que invirtieron en cultura mantuvieron un alto desempeño. Entonces, esto es un poco para darles una idea de lo importante que viene a ser trabajar la cultura en estos entornos de transformación, ¿no? Entonces, el punto acá, central, entonces el cambio cultural, como ya vimos, es común, es vital y además es urgente. ¿Bien? Bien, con ese panorama del por qué, vamos a hablar ahora entonces del cómo, a través de las simulaciones, bueno, a través de establecer unos mejores mecanismos de comunicación, de colaboración y trabajo en equipo, podemos lograr esta transformación. ¿Qué es lo que conseguimos en estos momentos? Normalmente en las empresas, y es un estilo de cultura, ¿no?, que está basada en una premisa que es que el entorno es determinístico y es predecible. Eso conlleva a establecer unos comportamientos, ¿no?, como todos los que aparecen acá en esta lista, como por ejemplo con mucho control, que hay de disciplina, digamos, se prioriza el cumplimiento, ¿no? No hay un ritmo predecible en la forma como se va produciendo. Las decisiones normalmente vienen centralizadas a través de unos esquemas de gobierno bastante rígidos, ¿no? Eso también trae de la mano un estilo de comunicación que es explícito, se dice exactamente qué es lo que se quiere que se logre, normalmente viene de arriba hacia abajo, viene desde de las jerarquías superiores y es completamente lineal, ¿no? Y el estilo del liderazgo normalmente es de liderazgo directivo y liderazgo transaccional. En ese tipo de organizaciones, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que hay unas barreras que están separando a las diferentes unidades, a las diferentes áreas de la empresa. Vemos que la empresa se organiza en funciones que son silos y hay muy poca comunicación comunicación y colaboración entre los diferentes equipos. Esto lleva, por ejemplo, que el negocio en su entendimiento del mercado y en su trato con los clientes trae nuevos requerimientos. Esos requerimientos los entrega a los grupos de tecnología, normalmente los toman los grupos de desarrollo. Muy poca interacción entre entender el contexto sobre el cual el negocio está trayendo estos requerimientos o está solicitando estos nuevos desarrollos, por ejemplo. Luego desarrollo toma ese requerimiento bajo esas condiciones, genera un software, genera un código y ese código simplemente se lo pasa a operaciones para que operaciones lo implemente y lo ponga en producción, ¿no?
ese concepto es lo que se llama en el mundo de la agilidad, en el mundo de DevOps, lo que se llama el muro de la confusión, que básicamente separa de una separación invisible más cultural entre las diferentes organizaciones y que hace que cada departamento, cada función, pues vaya estableciendo sus propios objetivos, sus propias métricas, sus propios procedimientos, sus propios procesos, sus propios ambientes, su propia tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué está pasando? Está pasando que las organizaciones de tecnología ya están reaccionando a estos temas. Ya ha habido mucho cambio en el mundo de tecnología con toda la adopción de DevOps y la adopción de las técnicas ágiles y últimamente también con la adopción de ITIL 4. Y está cambiando todos esos parámetros culturales, está cambiando el estilo de la cultura hacia el lado de tecnología, digamos, dirigido por todo esto, por todas estas adopciones o estos frameworks y métodos, ¿no? Entonces ya se comienza a entender que el entorno ya no es predecible, es completamente impredecible, varía de la manera como varía la demanda hacia el negocio, de la manera como los clientes están cambiando. Eso hace que sea completamente impredecible el entorno. Eso está llevando a desarrollar unos nuevos comportamientos en el mundo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, el control es más relajado, hay autodisciplina, hay mayor cooperación, las decisiones se toman más rápido para poder responder de una manera ágil a los requerimientos, las decisiones se toman de una manera mucho más descentralizada, se están aplanando las estructuras organizacionales, ¿okay? Eso a la vez también va acompañado de un nuevo estilo de comunicación, donde ya la comunicación va en todo sentido, es completamente interactiva, ya digamos, se está dejando de utilizar el estilo de comunicación que va desde las capas superiores hacia las inferiores. Ahora se premia mucho la retroalimentación entre los diferentes participantes y el estilo de liderazgo que se necesita para que esa cultura se haya podido implementar es una cultura que ya es delegacional, pero un estilo de liderazgo que es delegacional, que es transformacional, es más un liderazgo estilo liderazgo servidor, ¿no? O estilo, pues no sé cuál es el término en español, pero es el humble leadership, ¿okay? Que es como ser como el liderazgo humilde. ¿Okay? Entonces, eso está cambiando dentro de tecnología y eso está haciendo que separación, ese muro de confusión comience a desaparecer, ¿no? Y comiencen a organizarse los grupos ya no como dos unidades diferentes, sino a través de los productos que están trabajando, ¿sí? Entonces, esas organizaciones a través del producto, pues implica una mayor integración entre los equipos de desarrollo encargados de manejar ese producto y los grupos de tecnología encargados de asegurar que se tiene la infraestructura adecuada, que se maneja con las arquitecturas adecuadas, etcétera, ¿no? Y esos productos además van acompañados del concepto de flujos de valor. Y esos flujos de valor pueden estar, digamos, influenciados, construidos o alineados bajo las prácticas DevOps o las prácticas Lean o a partir ya del año pasado las prácticas de ITIL 4. Esas características que se dan, en tecnología es parte de lo que se necesita en el mundo de la transformación digital y lo que se llama la cultura digital. Pero cuando nosotros tratamos de expandir esa cultura digital hacia el mundo del negocio y tumbar, digamos, la barrera que existe entre el negocio y las demás áreas de tecnología, entonces nos encontramos resistencia de todas partes. Nos encontramos una resistencia probablemente mucho más fuerte del lado del negocio que del lado de tecnología, pero como por naturaleza no ha habido una integración, digamos, tradicional o una colaboración tradicional estas unidades, se hace un poco más difícil el lograr que, digamos, que exista esa integración y que se logren esos cambios para poder tener los niveles de colaboración que se requieren para poder sacar adelante las iniciativas de transformación digital y, por supuesto, de transformación exponencial.
¿eh? Ahora, ¿por qué se da esa resistencia? Pues hay muchas razones para eso. En el 2012, hubo una publicación por el Harvard Business Review que hablaba de cuáles son las razones por las cuales las personas se resisten a los cambios. Una de las razones es porque creen que van a tener pérdida de control sobre el trabajo, sobre los procesos. Otro es que hay un exceso de incertidumbre porque no se sabe a dónde vamos a llegar. La otra es que los toma de sorpresa el cambio, no hubo una preparación y simplemente les llega el cambio así de repente. Otro es que todo parece diferente hacia el futuro. ¿Qué pasa con mis prácticas? ¿Qué pasa con los hábitos que tengo de hoy en día? ¿Cómo van a cambiar? La pérdida de caras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen una reputación de ser los expertos, pues ¿cómo voy a quedar en el nuevo entorno? Preocupaciones sobre las competencias. ¿Tengo las competencias adecuadas para ir allá? ¿Podré ser exitoso en el rol que me toca jugar? Puede ser que perciban que las transformaciones van a traer más trabajo, que pueda ocurrir un efecto dominó que llegue hasta los clientes, o puede haber resentimientos del pasado porque la persona que está liderando el cambio en alguna oportunidad del pasado hubo algún tipo de relación difícil o que realmente pues se perciba que existe un riesgo real para digamos, el trabajo y el status quo de las personas, ¿no? Pero además, no solamente nos enfrentamos a la resistencia de las personas cuando queremos hacer un cambio cultural, también tenemos otra serie de barreras. Tenemos una barrera, por ejemplo, como la comunicación. Si no manejamos bien los canales de comunicación, utilizamos los canales de comunicaciones adecuados, pues va a ser difícil poder transmitir cuáles son las necesidades y el por qué estamos haciendo este cambio o este cambio cultural. La complejidad de la organización. Si la organización, mientras más compleja sea la organización, mientras más complicada sea la estructura, pues va a ser más difícil lograr el cambio. Si no tenemos una estrategia clara, completamente comunicada, donde podamos compartir cuál es la visión de este cambio, a dónde vamos a llegar, ese tipo de cosas, pues va a generar también problemas para poder implementar el cambio. Necesitamos contar con el patrocinio adecuado, tenemos que tener los niveles jerárquicos involucrados en el nivel en que lo necesitamos, y hay otras barreras que son las culturales, que eso la podemos ver de muchas formas. La podemos ver como esta es la cultura de desarrollo y esta es la de operaciones y esta es la de legal, por ejemplo, o para organizaciones que están distribuidas geográficamente, pues esta es la cultura en Costa Rica, esta es la cultura en Colombia y esta es la cultura, no sé, en Panamá. ¿No? Y entonces va a haber barreras culturales también porque en algunos casos van a recibir el mensaje de una manera diferente a la que pueda recibirlo pues en otro lugar. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer, digamos, para poder lograr cambiar todo esto, ¿no? Y para eso, entonces quisiera hablarles de las simulaciones, dos simulaciones en particular, una de ellas que se llama The Phoenix Project o el Proyecto Phoenix, la otra se llama Mars Lander. Estas simulaciones traen un rol dentro de todo este proceso de cambio, y es que me ayudan a través de juegos de roles llevar a las personas desde el estado actual hasta el estado futuro en el que quiero, digamos, estar una vez termine la transformación, y eso lo hacemos de una manera progresiva, enfocándonos en la mejora continua, haciendo énfasis en el aprendizaje, haciendo énfasis en los cambios de comportamiento, ¿sí? Y lo vamos haciendo pues de una manera progresiva, también con un enfoque de mejora continua. ¿Cómo utilizamos las simulaciones? Entonces, si nosotros vemos esta curva, que viene por acá, esta curva rosada, que habla de la forma en la que venimos trabajando. Pensemos aquí, por ejemplo, venimos trabajando de una manera, llegó COVID, acá en esta parte y en los 3 meses que ha pasado todo el tema de la pandemia, hemos tenido que comenzar a adoptar una nueva forma de trabajar. Las personas se fueron a sus casas, trabajo remoto, videoconferencias, la relación con los clientes a través de canales digitales, implementación de servicios a domicilio prácticamente para absolutamente todo lo que uno pudiera adquirir a través de los canales de retail, ¿no? Entonces, todo eso son cambios que vienen asociados
que vienen asociados a la nueva forma de trabajar. Entonces, la simulación, ¿dónde entra? La simulación entra desde el momento en que ya estamos viendo que vamos a adoptar una nueva forma de trabajar para comenzar a censar y a identificar cuáles pudieran ser las dificultades que pudiéramos tener o si realmente esa nueva forma de trabajar es la forma adecuada, si el equipo, las personas pues responden de la manera correcta a estos cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la medida que va avanzando digamos, la simulación, el tiempo, y se va eh, como tomando como mayor presencia la nueva forma de trabajar, mayor nivel de adopción, entonces vamos a ver que comienza la parte más importante, la parte donde hay mayor impacto en la simulación, y es en el hecho ya en la etapa de adopción, cuando estamos adoptando esa nueva forma de trabajo y comienza pues a perder ya utilidad una vez que estamos ya dejando esa forma de trabajo, ¿no? Supongamos que por aquí es simplemente cuando estamos en esta parte de la curva, estaríamos hablando de la época cuando ya está completamente madura la forma de trabajar en la organización y vamos, por ejemplo, a contratar nuevas personas y los queremos capacitar, o vamos a cambiar de rol a alguna persona dentro de ese esquema y nos gustaría pues capacitarlo o prepararlo o generarle unas nuevas competencias, ¿no? Esos son los ámbitos de aplicación. Entonces, acá, mientras se va acabando el sistema, la forma de trabajo anterior y va entrando una nueva forma de trabajo, paso por todo el periodo de adopción y después el periodo ya como de mantenimiento y sostenibilidad de esa forma de trabajo. Eso podemos hacerlo en todo el rango o en todo el espectro, digamos, de adopción de una forma de trabajo. ¿Qué ataca a nivel de las barreras las simulaciones y por qué son tan útiles en los temas de gestión de cambio organizacional? Primero, nos derriba barreras con la resistencia al cambio. En lo que se respecta a la pérdida de control, me ayuda a enseñarle cuáles van a ser los nuevos procesos y cuáles van a ser las formas de controlarlo. En cuanto a la incertidumbre, me ayuda a dar la visibilidad de cuál es el estado deseado, el to be, y cómo va a ser esa nueva forma de trabajo que van a tener a partir de, digamos, durante todo el proceso de transformación. En el caso de que todo sea diferente, pues ayuda a resaltar qué aspectos del día a día se van a mantener y van a estar asociados a las prácticas que ya tenemos y cuáles van a cambiar. En el caso de pérdida de cara, le está dando una nueva oportunidad a las personas para que se desarrollen en un nuevo rol y desarrollen pues un nuevo nivel, digamos, pues como de prestigio dentro de la organización, ¿sí? En el caso de las preocupaciones sobre las competencias, ayuda a aclarar cuáles son las competencias que se requieren para poder ser exitoso una vez que estemos en el estado deseado. Ayuda a identificar también cuál es el esfuerzo y el tiempo que hay que invertir para poder sacar adelante esos temas. Y en cuanto al riesgo real, ayuda a aclarar en el estado deseado y ayuda a eliminar incertidumbres en el caso que todavía pues existan incertidumbres con respecto al cambio. Entonces, a través de las simulaciones podemos ayudar en 7 de las 10 razones por las cuales las personas se resisten. Pero además de eso, también podemos trabajar con 4 de las 5 anteriores. Entonces, podemos trabajar en los temas de comunicación, ayudar a través de las simulaciones a compartir a dónde queremos llegar, cuál es la idea del cambio, qué tipo de técnicas vamos a utilizar, qué metodologías vamos a utilizar, el por qué vamos a hacer este cambio. También ayuda en el tema de la estrategia, comunicar la estrategia, diciendo, bueno, a dónde queremos llegar, cuál es la visión de esta transformación, cuáles son los objetivos que vamos a lograr, cómo los vamos a lograr. Ayuda también con las barreras culturales, me ayuda a formar equipos multifuncionales, equipos multidisciplinarios, equipos que estén distribuidos en diferentes regiones, me ayuda a establecer los mecanismos de colaboración, de comunicación que se requieren, lograr el trabajo de equipo, tumbar los silos organizacionales, me ayuda de muchas maneras en el tema de las barreras culturales, ¿no? Y por último, con la cultura digital, me ayuda a que las diferentes participantes vean cuáles son los beneficios de la transformación, ¿sí? De ver
una vez que digamos que la nueva cultura está implementada, pues cómo va a ser el trabajo y cómo nos vamos digamos, y cómo vamos a desempeñar en el futuro. Entonces, esos son todos los puntos con respecto a las barreras que podemos trabajar, podemos derrumbar todas esas barreras y ayudar a que la transformación cultural o el cambio cultural pues sea mucho más fluido dentro de las organizaciones, ¿no? Las simulaciones, entonces, que utilizamos para esto, ¿no? En este entorno de la transformación digital, son dos simulaciones, básicamente. Una se llama Mars Lander, la otra se llama el Proyecto Phoenix o The Phoenix Project. Hay diferentes versiones. Mars Lander tiene una versión para jugarse en sitio y tiene una versión para jugarse en línea. El Proyecto Phoenix tiene la versión para jugarse en sitio, que es la full. Tiene la que está aquí a la derecha, que se llama The Phoenix Project for Business, que es una versión simplificada para trabajar con representantes del negocio, y tiene también una versión en línea. Vamos a hablar un poquito de las versiones en línea para compartir de qué se tratan las simulaciones. En el caso de Mars Lander es una simulación que fue creada para ITIL 4 y para lo que se llama la ITSM de nueva generación, que es la gestión de servicios de TI en entornos ágiles, digamos, con soporte en prácticas Lean, apoyados en DevOps, en temas como el uso de sistemas Kanban. En el contexto de esta simulación, es una empresa que se llama Spaceway, que manda cohetes al espacio para recopilar información, y esa información luego la vende a través de canales digitales a las universidades y a centros de investigación, ¿no? En esta simulación, todos los participantes van a formar parte de un equipo de servicios digitales de Spaceway, van a ser los responsables de hacer el mantenimiento de todos los servicios digitales que presta Spaceway y de construir los nuevos servicios, y a la vez tienen que soportar toda la misión para asegurar que la misión sea un éxito. ¿Qué sucede en este contexto? Que es la primera vez que Spaceway envía un cohete a Marte, y como todos sabemos en el mundo real, viajar hasta Marte pues conlleva una serie primero un tiempo importante, ¿no? Toma años llegar a Marte. En segundo lugar, las probabilidades de que ocurra algún tipo de problema, los riesgos de lo que está expuesto la misión son altísimos. Y además, en el transcurso del tiempo, pues además de que pueden ocurrir fallos dentro del cohete, en los sistemas, o puede ocurrir cosas como, por ejemplo, un desvío en la trayectoria del cohete por X razón, también puede pasar cosas como que los clientes, el mercado va a cambiar, las expectativas del cliente van a cambiar, las tecnologías van a cambiar. Todo eso lo simulamos, el impacto que todo eso genera, lo simulamos en el juego, y los grupos tienen que resolver todas esas situaciones a las que se les presenta, aplicando conceptos de ITIL 4 o conceptos asociados a las técnicas ágiles, a principios Lean, y utilizando técnicas de visualización basadas en sistemas Kanban. Esta es una simulación que dura 3 sprints, se corre en 5 horas y se requiere de 7 a 8 participantes que tienen los roles que aparecen a la izquierda. Entonces tenemos el rol del dueño del producto, tenemos el rol de operador de la misión, el gestor del servicio, desarrollo de aplicaciones, ingenieros de sistemas, gestor de cambios y liberaciones, la mesa de servicios y un rol de proveedor que se puede o no necesariamente tiene que estar participando en el juego. Bien. Eso con respecto a Mars Lander. Entonces, con esta simulación, el equipo tiene que adoptar, como les decía, técnicas ágiles, DevOps y TIL 4, y como equipo que trabaja, digamos que está trabajando en remoto, adicional a todo esto, dentro de la simulación, trabajamos los aspectos de integración de equipo, visualización del trabajo, priorización, establecimiento de mecanismos de gobierno y de toma de decisiones adecuados para ese tipo de equipos, toma de decisiones basadas en los objetivos de la misión. Bueno, montones, digamos, de características que están muy asociadas con lo que tiene que ser una cultura digital. Y en el transcurso del juego se van desarrollando y se van
digamos, se van trabajando todos estos aspectos con un enfoque de mejora continua basada en una estructura similar a la de Scrum. Entonces hacemos una preparación del sprint, corremos el sprint, luego hacemos la retrospectiva y el análisis del sprint, luego con base en esos resultados, en la preparación para el sprint siguiente implementamos las mejoras de lo que identificamos a través de la retrospectiva y así hacemos el ciclo las 3 veces en los 3 sprints y vamos demostrando cómo, vamos midiendo los avances con base en métricas de negocio que están asociadas, por ejemplo, a la satisfacción del cliente, a los acuerdos de nivel de servicio, a métricas de venta y métricas financieras. ¿Okay? En la simulación, digamos, esta es la estructura, se corre sobre una plataforma que se llama Mural, y estos son los diferentes, acá tienen los diferentes tableros de trabajo de cada uno de los diferentes roles. Acá está el tablero de visualización, aquí arriba vamos marcando en qué sprint vamos a ir trabajando, de este lado vamos llevando el dashboard para ver cómo vamos avanzando en las métricas de la misión, acá vamos llenando los resultados, qué trabajo hemos ido cubriendo, y finalmente aquí en las notas es para tener cualquier tipo de nota que se considere necesaria en el juego. Esto sería Mars Lander. En el caso del proyecto Phoenix, el proyecto Phoenix es más amplio el alcance de Mars Lander. Mars Lander está más centrado hacia las partes de TI, ¿no? Más hacia, digamos, más hacia el grupo de tecnología, aun cuando también integra aspectos de negocio. En el caso de la simulación del proyecto Phoenix, ya estamos hablando de una simulación que va en todo el de extremo a extremo, desde tecnología hasta las áreas de negocio. En esta simulación, entonces, el contexto es una empresa que produce y comercializa partes de vehículos y está en unos problemas financieros muy graves, ¿no? Es una empresa que, digamos que todo el contexto de la simulación arranca porque se filtra a la prensa el tema de que se está perdiendo dinero y la empresa está en problemas, comienza a caer la acción. Digamos, en esa publicación dice, la empresa Parts Unlimited ha venido ofreciendo desde hace muchos años el proyecto Phoenix y es puro bla bla, ¿no? Y uno arranca entonces el juego siendo el facilitador, siendo el CEO de la empresa y poniendo la presión y diciendo cómo es posible que estas cosas sucedan, me sacan adelante el proyecto Phoenix y me ayudan en la transformación de la empresa, ¿no? La manera como se describe en el libro la transformación, ellos dicen es una transformación empresarial habilitada por la tecnología. Este fue un libro que se escribió, esta es una simulación que está basada en un libro que se escribió en el 2013 y es un caso ficticio obviamente para explicar todos los temas relacionados con DevOps y la aplicación de técnicas ágiles y principios Lean en los entornos, digamos, de transformación. Al día de hoy, pues esa misma descripción sería una transformación digital. Entonces, básicamente, Parts Unlimited tiene que pasar por una transformación digital para poderse mantener vigente y poder ser financieramente viable. En esta simulación, las personas van a ocupar roles de la organización, tanto de tecnología como del negocio. Es una simulación que dura 6 horas, se corren 4 sprints y puede ser entregada en una sola sesión de 6 horas, en 2 sesiones de 3 horas o en 3 sesiones de 2 horas. Se necesitan entre 6 y 7 participantes para esta simulación y los roles que tenemos es la vicepresidencia de retail, el departamento de finanzas, el departamento de talento humano, el grupo de desarrollo de tecnología, operaciones de tecnología, un Scrum Master y tenemos un rol que puede ser que se puede usar, digamos que se puede asociar o no, que es el rol del equipo de pruebas. En esta simulación, pues digamos que el objetivo inicial es ayudar a entender DevOps. Cuando nació la simulación, que este ejercicio nació en el 2018, 17, 18, fue que se creó la primera versión de la simulación. En aquel momento estaba solamente orientada a temas DevOps. En el transcurso, digamos, del tiempo se ha venido adecuando y ahora la podemos trabajar para DevOps, para agilidad, para transformación digital y a partir desde mayo de este año, a raíz del COVID, también está para ayudar a formar a todos estos equipos, pero en el trabajo remoto. Entonces también, al igual que Mars Lander,
Es una simulación que, si bien ayuda con todos estos contextos asociados a la transformación digital, DevOps y la agilidad, también me va a ayudar a formar equipos remotos que trabajen bajo una cultura digital. Hacemos mucho énfasis también en los temas de la mejora continua, en los temas de integración de equipo, colaboración, comunicación, visualización del trabajo, priorización, establecimiento digamos, de una toma de decisiones asociadas al valor, ¿no? A tal punto que en el juego uno mide todo con respecto a se están logrando los impactos adecuados con las iniciativas que se están corriendo del proyecto Phoenix, si se está ganando el dinero que se debería estar ganando, si hay el impacto en el precio de la acción, si la satisfacción del cliente comienza a subir. La estructura es muy similar a la de Marslander. Tenemos tableros de trabajo para cada uno de los diferentes roles. Tenemos un tablero de visualización donde construimos nuestro Kanban. Tenemos aquí el área donde colocamos los resultados. Acá tenemos el área de notas donde vamos a poner las notas que necesitemos. Y acá tenemos el dashboard, donde controlamos que vayamos, pues, las métricas de negocio pues vayan de la manera como esperamos, ¿no? Acá tenemos estas otras dos tarjetas que son las del Scrum Master y la del equipo de pruebas, y pues también trabaja sobre Mural, ¿okay? Esas son las simulaciones, ese es el contenido que tenía para ustedes. Entonces, quedo pendiente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, realmente muy buena la exposición. Me ha gustado sobre todo la forma de llevar los simulacros. Hay un tema que me preocupa con respecto al tema de transformación digital. En muchos casos, efectivamente, se ha reaccionado muy rápido. Estos proyectos para transformación, nosotros los presentamos hace 2 años, ya teníamos contacto con Lucho, ¿no? Hace un año, por suerte, comenzamos a implementarlo con fuerza. Y efectivamente, no se ha ido bien, pero ¿qué ocurre? El cambio, la aceptación de estos proyectos y el cambio que hemos realizado adolece porque el negocio se nos iba cayendo. Yo trabajo en una universidad que tiene sedes a nivel país, o sea, prácticamente en toda Bolivia, ¿no? Lo cual significa que no es que haya cambiado la cultura de liderazgo. Simplemente lo han tenido que aceptar porque era necesario para el negocio, ¿no? Entonces, en este caso yo te digo que tenemos inscripciones en línea, tenemos dictado de las materias en línea, evaluaciones, encuestas, todo ha sido bastante bueno, se ha preparado a la gente. ¿Y cómo nos damos cuenta que no existe un cambio, no? Estamos para el tema de certificación, porque obviamente una universidad necesita certificar, ¿no? Estamos viendo firma digital y de pronto nos dicen, no, pero es necesario 3 firmas y cada firma tenemos que revisar un folio con 20 firmas más, ¿sí? Entonces te das cuenta que no ha habido un cambio cultural realmente, ¿no? ¿Cómo manejan esto? Porque en la simulación vemos el proceso, pero por ejemplo una certificación debería estar dentro del proceso, pero cuando se hace cada 6 meses, muchas veces lo quitamos de la ecuación. ¿Cómo ha manejado este tipo de cosas o cómo piensas que se podría manejar? Bueno, para integrar al negocio, pues lo mejor sería, obviamente, traerlo a un ejercicio de simulación, pero con un objetivo específico, ¿no? Cuando uno va a plantear una simulación, lo primero que hace es analizar la situación del cliente, cuál es el estado actual, cuál es el objetivo de aprendizaje, y con base en eso, uno estructura las dinámicas dentro del juego y orienta las discusiones dentro del juego hacia digamos, hacia ese objetivo de aprendizaje. Entonces, si nosotros no vemos, por ejemplo, que en el caso de la gerencia, digamos, no ha internalizado todo el asunto relacionado con la transformación digital o la digitalización de los servicios o la aplicación de digitalización en algunos de los procesos, algunos de los procesos que dan soporte al negocio, pues uno los trae a la simulación y los involucra en todo el ciclo. Yo lo que he visto es que
uno de los temas es que no involucran no se involucra al negocio y tecnología toma el liderazgo. Y entonces tecnología hacia adentro hace todos los cambios, pero los representantes del negocio que tienen que de cierta forma son los usuarios o son responsables de los procesos de negocio que se van a ver afectados por la transformación digital, no forman parte del end-to-end. Entonces, cuando no forman parte del end-to-end, no logramos construir ese sentido de propiedad, no logramos que internalicen toda la nueva forma de trabajo y quedan como un poco como la deriva y no hay una, digamos, no hay una estructura completa de extremo a extremo donde podamos resolver todos los asuntos que se pueden generar, porque quedan ellos como separaditos del asunto. Entonces, con la simulación, ¿qué es lo que podemos hacer? Y es traerlos al juego, involucrarlos desde la perspectiva de todo el flujo de valor del end-to-end y trabajar toda la simulación con el objetivo de ayudarlos a ellos a entender y a integrarse dentro del flujo en el juego. Y después, una vez que salgan del juego, ya, digamos, a través de cada una de las tareas, de las sesiones de retrospectiva que se hacen finalizando los sprints, uno va recibiendo la retroalimentación, va viendo cómo ellos están avanzando, va reforzando en el siguiente sprint y vamos llevándolos en un enfoque de mejora continua a que se vayan integrando cada vez más y más y más dentro de todo el flujo de valor y una vez que termina el juego, lo que hacemos es un tema de lecciones aprendidas donde las centramos específicamente en el caso de aprendizaje. Esa es una forma de resolverlo y es como lo resolvería yo a través de las simulaciones. A mí me ha tocado trabajar en simulaciones. Por ejemplo, me tocó con el Banco de la República acá en Colombia, que es el Banco Central. Acá me tocó trabajar con ellos. Tuve 72 personas de tecnología en las simulaciones. Y una de las cosas que ellos querían era que se lograra una mejor integración del equipo, una mejor colaboración a través del entendimiento del trabajo de los demás. Entonces lo que hicimos en la simulación fue que intercambiamos a todas las personas y le dimos roles diferentes a los que tienen en el día a día. Entonces, por ejemplo, el CIO fue desarrollo de aplicaciones, la gente de la mesa de servicios iba en cambios, el de cambios estaba como ingeniero de soporte, ¿sí? Entonces hicimos todos esos cruces justamente para lograr esos niveles de sinergia, integración y colaboración en el equipo. Al final, en cada uno de los sprints íbamos cerrando, orientando los análisis hacia ese objetivo digamos, de generar esas sinergias del equipo, esas integraciones. Y una vez terminadas todas las sesiones, entonces se hizo una sesión global con todas las personas para compartir las lecciones aprendidas y pues y asegurarnos pues que se hayan logrado pues los cambios que se propuso el banco. Y el resultado fue muy, muy bueno para muchas personas. Había gente, por ejemplo, estaba una persona administrativa de compras que se sentía como por fuera de todo el tema de tecnología y después que terminó la simulación decía que ahora por fin él entendía cuál era lo que aportaba a su rol y por qué él tenía que formar una parte activa de todo ese trabajo end-to-end que se tiene en tecnología. Entonces ese sería lo que yo haría para resolver esa situación que se te está presentando en la universidad. Traerlos al equipo a jugar y centrar todo el aprendizaje en la integración de las personas de negocio dentro del flujo completo para que entiendan y puedan adoptar esos comportamientos que necesitamos que manifiesten en el trabajo en el día a día. Eso sería mi forma de trabajarlo. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Tenemos ahora a Nelson Uzcategui, que nos pidió la palabra también. Nelson, por favor, si quieres abrir tu micrófono y hacernos el comentario, la pregunta. Sí, buenas noches. Me parece excelente esta idea, ¿no?, de simulaciones en los negocios. Yo quería enfocar un poco el tema, básicamente hacia el tema de los proveedores, ¿no?, el tema de los outsourcing. ¿Qué sucede? Que este es un tipo de negocio o de idea que está tomando mucha fuerza desde hace muchos años, sobre todo en las grandes empresas.
¿Y qué sucede? Básicamente estos contratos con estos outsourcing vienen desde las vicepresidencias. Son contratos realmente muy grandes, millonarios. Y entonces las outsourcing, que básicamente lo tenemos en el área de operaciones de tecnología, toman un rol importantísimo y a veces hacen su trabajo como les quiera o como les da la gana. Inclusive el personal interno de las organizaciones es difícil que ellos adopten y básicamente lo que se transforman en robots de tickets que van simplemente haciendo dependiendo del ticket o la orden que se le abra, y así sucesivamente va sucediendo, ¿no? Entonces, en este modelo que estamos viendo, ¿cómo integraríamos a esta gente? ¿Cómo haríamos para que igualmente, básicamente nos vamos a integrar con el equipo interno? ¿Cómo haríamos para integrar a esta empresa, que básicamente es una empresa externa, pero con mucho poder, mucho control dentro de la misma empresa grande? ¿Cómo haríamos para integrarla en este modelo de simulación? Gracias. Bueno, mira, Nelson, ¿cierto, no? Sí. Nelson, sí. Una de las cosas que ocurren en estas empresas es que los miden por un contrato y por un acuerdo de nivel de servicio que está asociado al contrato y no está enmarcado dentro de toda digamos, no está completamente alineado con temas de negocio, no está, digamos, normalmente no se presenta como un elemento clave dentro de toda la cadena de valor del negocio. Si entonces, digamos que la interacción que tiene el outsourcer, y en este caso entiendo que es con una mesa de servicios, lo que ellos tienen es un acuerdo, un contrato donde existe un SLA que normalmente tienen que cerrar X cantidad de llamadas al tiempo, mantener tal nivel de satisfacción del cliente. Bueno, eso normalmente está asociado a ese tipo de métricas, y hasta ahí llega el conocimiento del proveedor. Así es. Con el uso de las simulaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, en el caso de Mars Lander, como simulación que tiene a la mesa de servicios, una cosa que podemos hacer es, para hacer un paréntesis antes, y hay que tener en cuenta también que la comunicación siempre es responsabilidad de dos, es responsabilidad del que contrata y del contratado, ¿sí? Entonces, para yo poder asegurarme que el contratado, en este caso el outsourcer, entienda digamos, la presión de negocio por los resultados de él, una de las formas que yo tengo para hacerlo es a través de la simulación. ¿Por qué? Porque en la simulación estamos en un entorno simulado, seguro, ¿no? Donde podemos tomar experimentación, riesgos, probar diferentes métodos de comunicación, podemos cambiar los flujos cuando nosotros querramos, y ver cuál es el impacto que eso genera dentro de la empresa. Y en la simulación estamos trabajando siempre con los objetivos de negocio. Entonces, digamos, si nosotros tomamos al outsourcer y lo ponemos en cualquiera de estos roles, ¿no? Y aquí estoy diciendo no meter a todos los operadores, porque obviamente los operadores eso van a cambiar con mucha frecuencia, la rotación es altísima, etcétera, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en los roles más de coordinación, de supervisión del representante de la mesa o el representante del outsourcer frente al cliente encargado del contrato, y del otro lado colocamos pues personas que interactúan con el outsourcer o cuyos flujos dependen de la calidad del trabajo del outsourcer. Yo los colocaría en una sesión, por ejemplo, de Mars Lander, y acá integraría todo el equipo desde la perspectiva de los objetivos de negocio. Como Mars Lander está construida para ITIL 4, en ITIL 4 hay un principio que se llama el foco en el valor. Y si nosotros miramos lo que es la composición de valor en una cadena como esta con un outsourcer, el outsourcer ve valor si satisface los requerimientos del contrato. Para él eso es valor. Hasta ahí llega su perspectiva de valor. Y el del lado de tecnología, la perspectiva de valor puede estar solamente ligada al objetivo de tecnología o puede estar ligado a objetivos de negocio. En estos contextos, el valor tiene que estar, digamos, enlazado con objetivos de negocio, resultados de negocio, para poder habilitar a los clientes del negocio que hagan sus cosas, lo que sea que quieren hacer, ¿no?
Entonces, en la simulación, como la simulación está centrada en los objetivos de la organización, en este caso de SpaceY, nosotros podemos en el juego, en las dinámicas, ver cómo todos los tipos diferentes de trabajos que se tienen que ejecutar impactan el valor de la organización. Y esos tipos de trabajo pueden ser o la resolución de incidentes, la atención de algún asunto relacionado con el vuelo, o puede ser un problema en la tecnología, o puede ser una tecnología emergente, o puede ser el pago de deuda técnica, o puede ser un nuevo requerimiento o una queja de usuario. Hay muchos tipos de trabajo que están llegando y todos los trabajos los tenemos que resolver desde la perspectiva de cómo eso me ayuda a tener una mejor misión. Aquí comenzamos a trabajar con temas relacionados, por ejemplo, con algo que se está dando en el mundo de tecnología, y es cambiar el tipo de cultura, de una cultura de control, ah, una cultura de control a una cultura de misión. Y en ese caso, pues podemos integrar a todos los equipos y hacerle ver al outsourcer como si a él lo involucramos dentro de todo el entendimiento de la cadena de valor, puede generar un impacto positivo o negativo dependiendo de la calidad del trabajo que está haciendo. Ahí los podemos integrar. Pero si no le damos visibilidad y si no los hacemos parte de la cadena de valor completa, pues el outsourcer va a responder exclusivamente por su contrato y hasta ahí llegó la limitante. Otra forma que tienes y ya no usa las simulaciones es trabajar con SIAM, que es un modelo de gestión de servicios cuando se trabaja con outsourcers. Entonces lo que pasa es que SIAM es un framework, ¿no? No hay partes dinámicas y no hay partes digamos, de este tipo de prácticas de generación, de aprender a través de la experiencia. Sí, gracias, listo. Gracias, Luis. Tenemos a Rafael Espinosa, que también nos está pidiendo participar. Adelante, Rafael, por favor. Gracias, Luis, y gracias, Luis. Muy buena la exposición y muy buena el conocimiento de que existen modelos, ¿no? Que uno puede jugar con ellos y medir más o menos los efectos antes de que lo hagas en vivo, ¿no? Uh-huh. La pregunta que yo tengo es en referencia parecida a la anterior, ¿no? Que era sobre los proveedores, pero es más sobre los clientes, ¿no? ¿Cómo están los clientes representados en esta simulación? Que al final del día los que se van a impactar con esto van o beneficiar o afectar negativamente son los clientes, pero ¿cómo se reflejan los clientes dentro de esta simulación? Hay una representación del cliente que diga, bueno, el cliente, hay una simulación, digamos así, de una representación ficticia, que alguna parte de la organización represente al cliente, que sea la voz del cliente, que diga, mira, si yo fuera el cliente, yo estaría muy descontento en esta situación o actuaría de esta manera. ¿El cliente se incluye en estas simulaciones o se podría incluir? Mira, Rafael, el cliente está presente en las dos simulaciones en formas diferentes. En la simulación Mars Lander hay un rol virtual que es, bueno, hay dos roles virtuales que son el director de ventas y el otro es atención al cliente. Esos dos roles simulan que traen nuevas oportunidades a través de venta donde se expresa qué es lo que el cliente está esperando digamos, en esta nueva, con ese nuevo requerimiento. Y esos requerimientos vienen asociados a incrementos en satisfacción del cliente, a incrementos en ventas y a incrementos en el valor de la acción. Y por el otro lado está el simulado soporte al cliente, que soporte al cliente recibe las quejas de los usuarios de los servicios. Y si nosotros no atendemos las quejas, entonces nos tumba la satisfacción del cliente y nos tumba los ingresos. Entonces, por ese lado, digamos que el factor cliente entra por esa parte, tanto desde la perspectiva de cómo quiero yo recibir valor a través digamos, del servicio que trabajo con ustedes, como de la perspectiva de qué tan satisfecho estoy con el trabajo de ustedes. Eso entra como demanda al juego y digamos que se tiene que priorizar con todas las demás demandas desde la perspectiva de valor. Y uno analiza entonces, cuando va en el juego, uno analiza cuando va a tomar decisiones,
cómo se va a ver impactado el cliente digamos, con el trabajo que estamos haciendo. En el caso de, por ejemplo, a mí me tocó en una oportunidad un equipo que era muy operativo, muy operativo. Y no importa, cuando terminábamos el sprint, entonces decían, no, tenemos que dejar de ser tan operativos, centrarnos en el cliente, vender cosas, bla, bla, bla. Y ejecutaban el siguiente sprint exactamente igual, centrado en la operación. Y como se centraban en la operación, no hacían nada relacionado con el cliente. Pues la satisfacción se vino al piso. Digamos, en el juego está simulado eso a través de que no llegan nuevos requerimientos de compras de nuevos servicios ni desarrollo de nada nuevo. El precio de la acción cae, la satisfacción cae, las ventas caen. Eso se simula de esa manera en Mars Lander. En el caso del proyecto Phoenix, el cliente lo simulamos a través de investigaciones de mercado. Hay dos roles que pueden hacer investigaciones de mercado, que son el retail y finanzas. Y cuando hacemos las investigaciones de mercado es justamente para entender cuál es la perspectiva del cliente y cómo va la perspectiva del cliente y la relación del cliente con la empresa, cómo va cambiando, qué tipo de servicios están demandando, y ese tipo de servicio que están demandando o esa retroalimentación que estamos teniendo del mercado nos ayuda entonces en retail, que es el responsable del proyecto Phoenix, tomar decisiones de qué funcionalidades trabajar, digamos, a cuáles darle prioridad en el desarrollo de todo el programa, justamente pues para beneficiar al cliente, porque en la medida que el cliente pues esté contento, satisfecho, va a seguir comprando y va a haber mayores ingresos hacia la organización. Entonces, en el caso de Proyecto Phoenix, se simula de esa manera. Perfecto, bueno, muchas gracias. A tu hora, Rafael. Queda que Martina tiene una... Por favor, Martina, adelante. Muy buenas noches, felicitarte por la brillante exposición, de verdad que estos simuladores nos llevan a mirar qué posibilidades tendrían las empresas también de hacer un ejercicio como de guerra, ¿no? Y poder darse cuenta dónde están sus fallas, claro. Por ejemplo, a mí hay algo que me llama la atención y de alguna manera en una de tus preguntas has ido resolviendo, es con respecto al cambio cultural. Siempre el cambio cultural lo ponemos en la parte final, ¿no? Decimos, ya, la parte final es la que se va a encargar de analizar, o con las lecciones aprendidas, o con las mejoras continuas, el cambio cultural. Pero en mi experiencia de trabajo, cuando tienes que trabajar con un equipo, la primera evaluación es cuál es su nivel cultural para poder asumir un cambio, ¿no? Porque los dueños de todos los productos generalmente hacen lo que decía, ¿no? O son operativos, o están mirando solamente su entorno, y por lo tanto no asumen que la tecnología es su herramienta para poder agilizar, mejorar, crecer, ¿no? Entonces, asumen que tecnologías es una oficina que está en otra área, ¿no? Y que cuando les tienen que decir, desarrollenme esto, simplemente es indicar qué cosa es lo que quisieran. Y no entienden esta interacción mutua, ¿no? Yo estaba en varios proyectos y al final, y quería que me puedas comentar sobre tu experiencia cuando percibes este tema cultural al inicio por ejemplo, cuando aplicas Maslander en tema de juego de roles. ¿Cómo haces este análisis para el tema del análisis cultural de las entidades, de las empresas? ¿Cómo podrían iniciarse? Sí, mira, Martina, a mí desde esa perspectiva que lo estás planteando solamente me ha tocado una vez, ¿ok? Y fue el año pasado, a principios del año pasado, a mí me contrató una empresa que querían hacer una capacitación en su equipo de trabajo, capacitaciones de ITIL, básicamente, ¿no? De ITCM. Cuando yo me reuní con ellos y empecé a ver qué era lo que querían hacer realmente, entonces me di cuenta que es que estaban haciendo todo un cambio en el mundo, en el departamento de tecnología. Querían que el departamento de tecnología fuera mucho más centrado en el cliente. O sea, venían de un departamento con una orientación muy de soporte, muy de apoyo, donde
el CIO no tenía visibilidad digamos, con la junta directiva, la mesa directiva de la empresa. Entonces tecnología estaba por allá, estaba por debajo de finanzas, o sea, era una cosa ahí muy, muy, muy de soporte, ¿no? Muy, muy, muy operativos. Y contrataron en la empresa a un nuevo CIO que llegó con una visión completamente diferente, una persona que venía de trabajar en innovación y todo eso, y comenzó a cambiar todo el esquema de la organización. Entonces, una de las cosas que llevó fue trabajemos con buenas prácticas, ¿no? Ujú. Y me contactaron para que para que los ayudara con capacitaciones en buenas prácticas. Y cuando yo entendí, bueno, creo que, no sé, la primera persona que le respondí, que no recuerdo el nombre en este momento, que le decía, nosotros lo que hacemos con las simulaciones siempre es entender primero cuál es el contexto para saber cómo utilizar las simulaciones para orientar las cosas. Cuando yo comencé a hablar con ellos y entender por qué querían capacitar, me di cuenta que básicamente lo que querían era hacer un cambio organizacional. Querían era cambiar la cultura de la organización de tecnología para que comenzaran a trabajar con buenas prácticas a través de servicios y muy orientados hacia el cliente. Y ellos venían de ser, como te decía, pues muy operativos. Entonces yo le dije, mira, no pensemos solamente en las capacitaciones, porque las capacitaciones lo único que te van a hacer es que te van a ayudar a que las personas entiendan un concepto, pero no van a saber cómo ponerlo en prueba, ni tampoco vas a poder ver cómo eso les va a impactar el trabajo en el día a día, ni cómo lo están adoptando. Entonces, más bien enfoquemos este ejercicio desde la perspectiva de las simulaciones. Y trabajamos con 2 simulaciones allá, una que se llama Apolo 13 y la que es para la parte, digamos, muy ITIL 3, no sé si está familiarizada en la parte de ITIL, pero no importa. La parte de ITIL 3, que está muy centrado en temas de procesos, etcétera, y temas de servicios y catálogo y esas cosas, eh, para primero ayudarlos a entender que cuando se trabaja bajo servicios y buenas prácticas hay digamos un concepto global que tenemos que trabajar y desarrollar, que es el de la gestión de servicios de TI. Después que hicimos eso, entonces ya sí se capacitaron en los temas de los frameworks, etcétera, y se hizo digamos, la evaluación. Cuando se corrió la simulación, había una persona evaluando al equipo. Entonces se vieron, bueno, aquí hay que hacer esto, este señor se está comportando así de esta manera, así, esto y lo otro. Se hizo la capacitación y luego entonces corrimos Mars Lander. Mars Lander ya está más orientado hacia los temas más modernos, ¿no? Técnicas ágiles, visualización, etcétera. Y en Mars Lander, entonces, tomamos algunas de las observaciones que se habían hecho de la simulación anterior y de los resultados de las capacitaciones y se trabajaron a través de la simulación. Entonces, en ese momento, digamos que utilizamos las simulaciones para medir la cultura de la organización y también para intervenir la cultura de la organización. ¿Qué tanto cambio genera esto? Te puedo decir de otro cliente con el que trabajé, que es donde hicimos Apolo Capacitación y después Mars Lander, es una empresa de construcción acá en Colombia, pero para otra empresa que es una empresa transnacional que es un laboratorio farmacéutico. Con ellos entonces hicimos la simulación, pero ya digamos, como ejercicio de la parte de capacitación. Un año más tarde, en una reunión de gerencia de tecnología en planeación, estaban hablando de unos temas que querían hacer, y una de las personas que había participado en la simulación dijo, un momentico. Acuérdense que cuando hicimos Apolo 13, nos enfrentamos a este mismo problema y lo tuvimos que resolver así, asado. Entonces, si no cambiamos la manera de trabajar, vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que ese ejemplo es para que vean cómo cambia la perspectiva de las personas y el pensamiento de las personas una vez hacen las simulaciones. Con el cliente acá en Colombia, lamentablemente después no hicimos seguimiento al tema, porque eso quedó ya en manos de la gente de innovación y de cultura, de talento humano, y ya se salió de nuestras manos desde la perspectiva de tecnología, y no tuve forma de obtener retroalimentación sobre cómo fue el impacto. Pero sí tengo esa anécdota del impacto que generó en esta otra empresa el haber hecho la simulación. Excelente. Qué importante, mira. Ujú.
Sí, es muy chévere. Ya a mí el tema de las simulaciones me parece apasionante por el poder que tienen para hacer ese cambio en las personas, ¿no? Persuade ya para poder actuar, ¿no? Ujú. Sí, porque es que el tema de las simulaciones está basado en que en la forma como aprenden los adultos. Y las dos mejores formas como aprenden los adultos es, la mejor es enseñando. Y la segunda es haciendo. Entonces, la simulación está orientada al hacer, para que entonces sí existan los cambios de comportamiento, de cultura, digamos que quede internalizado el conocimiento, las prácticas, eso se logra es haciendo, y a eso está orientada la simulación. Excelente. Gracias, Luis. Yo quiero complementar con una evidencia el poder que tienen las simulaciones, aprovechando que en la audiencia tenemos a Sócrates Ángeles, que fue nuestro cliente y que lideró un proyecto de ISO 20000 en una empresa de telecomunicaciones aquí en Perú. Ese proyecto, como resultado, se pudo lograr a tiempo, se hizo en 9 meses y se logró la certificación. Y lo importante es que ahí participaron toda la organización. Había gente de preventa, de mercadeo, el gerente de cuentas, jefes de proyecto, operaciones, postventa, que de otra forma participaban muy aisladamente, porque realmente eran silos, o sea, eran diferentes direcciones. La simulación ayudó a que la gente entendiera la importancia que tenía trabajar en equipo, y todo lo que ha dicho Luis es totalmente cierto. Y definitivamente los resultados son muy concretos. Creo que tenemos a alguien que nos está pidiendo algo por chat y con eso estaríamos ya cerrando la sesión. Déjeme ver. No, realmente no. Entonces, bueno, no sé si tienes algo que agregar, Luis. No, en estos momentos pues nada más que agradecerles, decirles que bueno, que estamos a la orden. Los contactos, las preguntas que pudieran tener, me las pueden hacer llegar a través de Luis sin ningún inconveniente. Y bueno, y estamos acá, estamos a sus órdenes. De su lado, muchas gracias nuevamente. Esperamos realmente que estas simulaciones les ayuden a vivir mejor, tratando de que tengan una mejor calidad de vida como de costumbre. Esperamos entonces hasta el próximo miércoles y muchas gracias nuevamente por su tiempo.